Bueno, y ya esta es la última conexión y aquí tenemos el quinto tema. Ese es el mensaje de Jesús, el reino de Dios que se hace presente con él. Entonces, miren, esto también ya lo trabajamos, pero aquí lo vamos a sintetizar de una manera más aterrizada, como les digo, ¿verdad? El reino de Dios es el mensaje central de Jesús. O sea, todo lo que Jesús hace, dice, es en relación al reino de Dios. Sus milagros tienen que ver con el reino de Dios, sus exorcismos tienen que ver con el reino de Dios, sus parábolas tienen que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios es el tema central en los sinópticos, porque en el Evangelio de Juan no aparece el tema del reino de Dios. Acuérdense que dijimos que hay dos cristologías en los evangelios. Una que va de abajo para arriba, que se llama ascendente, y esa es de los sinópticos. Y la otra que es de arriba para abajo, que se llama descendente, y que es la de Juan. Entonces, en los sinópticos, el reino de Dios es el tema central de Jesús, su mensaje central. En el Antiguo Testamento, como siempre, tenemos que ver el desarrollo del tema desde el Antiguo Testamento. Entonces, hubo distintas comprensiones de lo que era el reino de Dios. Jesús en los sinópticos inicia su misión anunciándolo. ¿Y cómo lo anuncia? Pues como ya les dije anteriormente, a través de parábolas, a través de signos, y su carta magna de cómo desarrolla ese reino de Dios son las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como vimos en el tema anterior, el reino de Dios se va desarrollando con expectativas mesiánicas. No se sabe exactamente qué es el reinado, qué es el reino, pero de alguna manera se va desarrollando, como dijimos, la promesa que se hace en Samuel, en 2 Samuel 7, de que el trono de David va a ser ocupado. Entonces, por un personaje, que ese trono de un vástago de David va a desarrollarse todo ese mesianismo. Entonces, las expectativas son mesiánicas de reino, ¿verdad? Luego hay una diferencia entre la palabra reino y la palabra reinado, porque el reino es algo más localizable, algo más nacional, ¿verdad? Más racista. O sea que el pueblo lo entendía como algo que le pertenecía a ellos. Mientras que el reinado básicamente es más, iba dirigido más a la soberanía de Yahvé, o sea, a la capacidad de Yahvé de desarrollarse en toda la historia. Y tanto el reino como el reinado se trataba de salvar al pueblo en tiempos de postración, o sea, en los tiempos más difíciles que estaba viviendo el pueblo, es cuando más se anunciaba que Yahvé iba a reinar. Como les digo, no estaba una forma clara de cómo lo iba a hacer, sino que dependiendo de las circunstancias, la historia, el momento, se iba desarrollando la promesa con distintas expectativas, que ya vimos que esas expectativas tenían que corregirse si no eran así, ¿verdad? Ahora, es lo que estamos viendo aquí, esas diversas expectativas, pues era en relación a las ideas que se tenían del reino, que se encontraban dispersas en distintas formas, pero que de alguna manera, si se tenían que corregir, se tenían que ir purificando. Lo que decimos en el tiempo de Jesús, pues aparecen todas esas expectativas en el mismo lugar. Es más, sus mismos apóstoles, los mismos que él elige, tienen distintas expectativas. Porque Judas, el Iscariote, pues tenía una expectativa mesiánica
de Jesús como guerrillero, pues, liberador, peleando contra Roma, ¿verdad? Era una expectativa. Los fariseos, bueno, dentro del grupo de los apóstoles, solo tenemos a Nicodemo, ¿verdad? Que es Bartolomeo. Entonces, acuérdense que Bar es hijo y Ptolomeo, hijo de Ptolomeo, ¿verdad? Es Nicodemo. Pues él también, pues, tenía una expectativa que va a buscar a Jesús de noche para preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo es posible ese mesianismo y esa manera de llevar ese reino, ¿verdad? Y Jesús le dice que para que él lo comprenda tiene que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que cambiar sus estructuras, su mentalidad. Es un tema que vamos a ver en todo esto, que es el de la metanoia, ¿verdad? Un cambio de estructura, un cambio de criterios, un cambio de mentalidad. Todo eso se va desarrollando simultáneamente en los evangelios. Nosotros aquí solo estamos dando las pinceladas para cuando ustedes vean, ustedes tienen tienen como el panorama, ¿verdad? De cómo ubicar a los personajes. Luego, también habían otras expectativas del reino como algo interno, como algo intemporal, como algo espiritual. Por ejemplo, cuando se habla de la pobreza de espíritu, por ejemplo, ¿verdad? Y luego se va a ir desarrollando como algo universal, escatológico, con características de justicia, paz, salud. Entonces, ¿qué estamos diciendo entonces del reino? ¿Cómo lo tenían en el tiempo de Jesús? Pues que había gran diversidad de expectativas, muchísimas, diversas, ¿verdad? Y que básicamente estaban dispersas en todo Israel, pero que se van purificando poco a poco y que tienen que ver de una manera como a veces espiritual y de otra de una manera universal. Sin embargo, el reino predicado por Jesús, pues tomará lo mejor de cada corriente de las anteriores que vimos y él va a predicar desde esa perspectiva la presencia del reinado de Dios. Así inicia él su ministerio con el bautismo, ¿verdad? Y después de las tentaciones, Jesús va a ir anunciando. Fíjese que aquí el tema del bautismo y las tentaciones, estas tentaciones que presentan los evangelios, pues en Marcos no están desarrolladas, o sea, no están descritas, no están narradas, solamente están presentadas como una primicia de algo que va a tener Jesús durante todo su ministerio. O sea, las tentaciones no es algo que él vivió en un momentito después de su bautismo, sino que lo que significa es que en su bautismo él tiene la unción, él tiene la misión y su identidad de hijo. Pero desde ese momento él va a tener tentaciones hasta llegar a la cruz, ¿verdad? Son las tentaciones que van a acompañar todo su ministerio. Pero la buena noticia es que él sale vencedor de todas esas tentaciones, ¿verdad? Y es presentado entonces como mensajero del reino. Entonces Jesús inicia su predicación anunciando la presencia del reino. Pero en ningún lugar del Evangelio vamos a encontrar una explicación estructural de lo que es el reino, ¿verdad? No vamos a encontrar una teología sistemática de lo que es el reino, ni tampoco vamos a encontrar una definición, sino que nosotros, oyéndolo, escuchándolo, cómo es, leyéndolo, profundizando sobre su mensaje, vamos a ir encontrando nuestra propia comprensión de ese reino, ¿verdad? Debemos de acercarnos por eso a su persona, a su predicación, ya que esa predicación él la llevó con sus términos judíos para gente judía, o sea, gente que en su momento le entendió de qué estaba hablando, ¿verdad?
El tema es que nosotros no somos ni judíos ni pertenecemos a esa época histórica. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que comprender la predicación, el mensaje, el tema del reino? Pues acercándonos con atención a los ejemplos, a las parábolas, a los signos que él desarrolla, ¿verdad? Y entonces vamos a ir acercándonos a esa realidad que él presenta en términos hebreos, ¿verdad? Y cuando él la presenta, no le explica tanto porque se supone que sus contemporáneos entendían claramente lo que él les estaba explicando. Pero para nosotros, ¿qué significa el reino de Dios en esa predicación de Jesús? Pues básicamente significa la paternidad de Dios. O sea, Dios es el Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios no es, sí es una trascendencia, pero también es una inmanencia. O sea, sí está trascendente, quiere decir fuera de nuestro alcance, pero al mismo tiempo está dentro, está con nosotros, ¿verdad? Entonces, en todo ese ejercicio Jesús lo presenta como una realidad dentro de los hombres, entre los hombres, ¿verdad? Todos los bienes del reino, todos equivalen realmente al cumplimiento de sus promesas para cada uno de nosotros. Todas esas promesas están llevadas para toda la humanidad. No hay nadie que esté fuera de ese reino. Todos son invitados. Eso de parte de Dios. Ahora de parte nuestra, pues nosotros tendríamos que ser gozosos y aceptarlo libremente, amorosamente, agradecidamente, incluso deseándolo, pues porque es algo súper bueno, magnífico, ¿verdad? ¿Te manda? Muchísimas gracias. Hasta ahorita pude entrar. Ay, qué pena. ¿Y qué le pasó? No sé, fíjese, licenciada, no se podía entrar. Ya oí toda la clase, pero ahorita Bueno, usted volvió. no podía entrar Sí, hasta ahorita. Ok. podía entrar ahorita. Pero qué bueno que Sí, ya muy entró. fina. Bueno, gracias. Bueno, Gracias, disculpe. no, no hay problema. Entonces, fíjense que es importante, ¿verdad? Dios ofrece ser padre, acompañarnos, estar siempre con nosotros, con todos sus bienes, toda su realidad divina, compartirla con nosotros. Nuestra respuesta tendría que ser, pues, de sujeción, libre, ¿verdad? No obligada ni opresora, sino que libremente, alegremente, amorosamente aceptar esa oferta, ¿verdad? De nuestra parte. Y básicamente, pues como se reconocen las bondades de ese ser, pues aceptar su reinado, su voluntad de padre de una manera confiada. Entonces, la consecuencia es obvia, eh, que el reino es algo que nos va a traer alegría, felicidad, contento, pues no importa que empiece con algo pequeño, lo que Jesús siempre va a ir diciendo es que el reino es a veces cositas muy sencillas, pero que el Padre las desarrolla de forma muy grande y llamativa, ¿verdad? Las bienaventuranzas, que casi nadie las entiende, que la tenemos ahora en este tema, pues es un ejemplo de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Y como consecuencia, pues el reino de Dios, el reinado de Dios, ya con ese reino de Dios, la ley mosaica pues termina, porque resulta que como ya no es obligación tener una normativa, porque esa ley mosaica, todo eso que se formó en el Levítico para el culto, para todas las prácticas, para relacionarse con todo eso, ya se volvió una relación íntima y personal
que no necesita de reglas ni de normas. O sea que la ley mosaica era como un pedagogo, como algo didáctico para enseñarnos, pero ahora ya no tiene sentido realmente, ya caducó, porque la ley solamente preparaba, pero ahora ante la revelación de ese amor tan cercano de Dios y todo lo que ofrece, pues ya no tiene ninguna función. Entonces, otro elemento importantísimo es que, como vimos en el tema del mal, ¿verdad? El mal que se personifica, pues, y como lógicamente nos hemos sometido libremente al amor paternal de Dios, pues el mal queda vencido, ¿verdad? En eso Satanás queda vencido, porque la victoria se inicia con Jesús, cuando Jesús vence todas las tentaciones de toda su vida, empiezan después del bautismo, de su bautismo, pues con ese ejemplo de vencimiento, pues ya nosotros, con toda la confianza del camino allanado, pues nosotros proseguimos fácilmente, libremente por ese camino, ¿verdad? Sus milagros, sus exorcismos, y todo ha sido consumado, o sea, ha sido revalidado, por decir así. La resurrección revalida toda la obra de Jesús. Es como la constatación de que Yahvé aceptó cada una de las cosas que hizo Jesús, cada una de las cosas que dijo, Yahvé las aceptó, y la respuesta o el sello de esa aceptación es la resurrección. Entonces, todo está ya resuelto, ¿verdad? Pareciera. Se implanta una nueva ley, que es la del amor, que es una ley suprema y absoluta, y que no es ni ley, ¿verdad? Sino que simplemente es la consecuencia lógica de ser amado, pues correspondo a ese amor. Entonces, todo es muy, muy sencillo, todo es muy simple, nada está impuesto. Y desde esa perspectiva, entonces, el reino es un reino de salvación, ¿verdad? Lleno de alegría, lleno de paz, lleno de universalidades para todos. Ahora, ¿por qué? Viene la pregunta que no está aquí escrita, pero todo el mundo dirá, y muchas veces hay libros que dicen, es la utopía de Jesús. Una utopía es algo irrealizable, es algo que existe como idea, pero que nunca, nunca se realiza. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿esto será una utopía? ¿Será un ideal? Estamos hablando aquí de cosas que no son ciertas, o será de algo posible, algo que sí puede ser. De principio le digo que para Jesús no fue una utopía, para Jesús fue una realidad, ¿verdad? No fue una idea, sino que la llevó a cabo con la entrega de su propia vida. Entonces no fue utopía ni fue una ideal. Entonces, ¿por qué para nosotros tendría que ser una utopía? Ciertamente no vamos a llegar a la plenitud, ¿verdad? De la alegría, de la felicidad, de la paz, de todo eso, no vamos a llegar. Pero ¿por qué sería o no sería para nosotros una utopía o un ideal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una utopía este mensaje o no lo es? ¿Qué dicen? Yo digo que no lo es, licenciada. Yo No digo lo que es. sí, Dios nos cree capaces a todos. Entonces Él ha puesto confianza en cada uno de nosotros y por eso también nos dejó sus enseñanzas. Ajá, ok. Pero Sí, entonces, ¿sí? A ver. nosotros no cumplimos con las cosas que Él quería que hiciéramos. Que Él Exacto. quiere, pues, que nosotros hagamos. Exacto. Se vuelve una utopía cuando realmente nosotros no correspondemos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la dificultad. Así como dice, ¿verdad? No era, en el proyecto de Dios no estaba que el pueblo caminara 40 años por el desierto, porque la distancia no era tan grande. Pero
por la rebeldía, por la necedad que ya vimos anteriormente del pueblo, por el rechazo, por no querer aceptar, todo se volvió tan difícil. Igual pasa ahora con nosotros. La venida del regreso del Señor no era tan, aparte que es inminente, no era tan larga. Pero el deseo de que no esté en nuestras vidas, Él es un Padre que quiere estar con nosotros. Y nosotros somos hijos que no queremos que esté ese Padre. Ya no lo queremos. Estorba nuestra libertad. Es como que hubiéramos alcanzado la mayoría de edad. ¿Se fijan ustedes? Cuando ya los hijos lo necesitan a uno cuando son chiquitos, pero ya cuando están un poquito más grandes, ya uno estorba, ¿verdad? No, ¿qué venís a hacer? Ya, es lo mismo con Dios, ya estorba. Ya nosotros ya nos capacitamos en la inteligencia, ya entendemos muchas cosas, ya avanzamos, ya salimos de la ingenuidad, ya nos estorba. Hoy son temas ancestrales, temas de gente de antes, nos estorba. Fíjese, ahora ese es la raíz de nuestro mal, o sea, ese es nuestro pecado, la soberbia de sentir o de creer que somos suficientes y no lo necesitamos. El Papa Francisco le llama a eso el nuevo pelagianismo, o el nuevo gnosticismo, donde nosotros tenemos tanto conocimiento que todo esto nos parece absurdo. Y podemos tantas cosas por nuestros medios que aun cuando estamos dentro de la Iglesia Católica podemos pensar que por nuestros medios nos salvamos, porque somos buenos, porque somos mejores, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. Entonces ese es el tema por lo cual se vuelve utópico un mensaje que no lo es, ¿verdad? Porque para Jesús no lo fue. Y para muchos cristianos no lo es. Porque llevan el tema de lo que Jesús propone. Esfuércense por entrar por la puerta pequeña, angosta, porque por la ancha, pues van todos, donde todo sale fácil, donde todo se va solucionando por conexiones, por esto, por contactos, por lo otro. No, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Es más difícil, pero a veces es más fácil porque hay que inclinarse, ¿verdad? Cuando dice que es más fácil que entre un camello por la puerta, porque la puerta era como la forma de una aguja. Y el camello sí es que entraba. ¿Por qué entraba? Porque los mercaderes tenían, y esas puertas estaban hechas así en las murallas, pues para evitar que los enemigos entraran. Pero los camellos resultan que entraban con la mercadería, pero el camello se agachaba de tal manera que casi arrastrado podía pasar por la puerta, que se llamaba la puerta de la aguja, porque no eran puertas grandes, no eran portones, eran puertas pequeñas, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que pone. Es más fácil que entre un camello porque se agacha tanto, aunque lleve mercadería encima, se arrastra tanto, se humilla, se baja, se abaja. En cambio nosotros nos inflamos, nos hinchamos y entonces es muy difícil que entremos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve utópico e idea o ideal un mensaje que no lo es. Porque nosotros pensamos que este mensaje es mágico, ¿verdad? Y a la hora que nosotros llegamos para que las cosas se solucionen, pues entonces se va a hacer caso. No hemos entendido lo que estamos viendo en las sesiones anteriores. Y se va Sí, tratando licenciada, de manda. licenciada, perdón, yo también pienso que muchas veces al pensar que es un mensaje utópico, entonces la gente como que ya no se esfuerza en Claro, tratar de seguir las enseñanzas de Jesús, pues, porque entonces dicen, ah, no, es utópico, es inalcanzable para eso, nosotros. Y entonces exacto. ya no volvemos para ver la santidad, sino que el mensaje utópico hay que se quede, no nos esforzamos definitivamente.
Ajá, ¿verdad? Eso es lo sí. que yo pienso. Claro, claro, eso es, Ana María. Igual como dice Rosana, es la autosuficiencia, por supuesto. Somos tan suficientes de todo, todo lo sabemos, todo lo podemos. Solo falta que nos enfermemos de verdad y entonces ahí vamos viendo nuestros límites. Cuando vamos viendo nuestros límites, que no podemos hacer ni lo más sencillo, entonces es donde nos vamos asustando, ¿verdad? Y ahí vamos cayendo en la cuenta ni que somos eternos, ni que somos tan autosuficientes y que en un momento de la historia, sin darnos cuenta de un día para otro, hasta nos podemos volver una carga difícil para los demás. Así es que hay que irse dando cuenta realmente del tema de la salvación, ¿verdad? Estamos viendo un reino de salvación que se nos ofrece desde siempre y que está accesible y que no es ni mitología, ni leyenda, ni utopía, ni tampoco es un ideal. Es algo que puede ser accesible si uno lo toma en serio. Y comprendiendo también una cosa, que a la perfección no lo vamos a llevar nunca, pero que justamente el reino, lo vamos a ir viendo, se desarrolla aquí, dice, es un ya, pero todavía no. Y lo vamos a ir viendo en las parábolas, que empieza con una semilla, pero que puede llegar a ser un árbol. Entonces, vamos viendo estas señales de un reino que sí puede ser de gran esperanza, puede ser encarnado, pero debemos seguir las líneas que nos va presentando el Evangelio. Sobre todo, la misericordia salvadora del Padre. ¿Qué significa eso? Que no importa las veces que hemos rechazado, negado, nos vuelto rebeldes, suficientes, soberbios, todo lo que ustedes quieran, estuvo bien, está bien, fue en un momento, pero es un momento de metanoia, de ir comprendiendo ese reino e ir cambiando estructuras. Por eso hemos dicho tanto que este tema, este diplomado, sí es de formación y de elementos teológicos formativos, pero no es para que se quede en el intelecto, sino para que se lleve a la vida, ¿verdad? Entonces, el Padre se hace presente con su misericordia. En cada acto, en cada palabra de Jesús está la acción misericordiosa del Padre. Entonces, eso lo tenemos que tener presente en sus palabras, en sus actuaciones. Siempre están a favor de los más necesitados. Entonces, el Padre es representante, su oferta es justamente soteriología, soter, salud, es la salud mental, es la salud corporal, es la salud espiritual, o sea, es la salud integral. Eso es lo que ofrece el Padre. Y eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Solo que no todos apreciamos eso, pues siempre, ¿verdad? A veces no se aprecia. A veces se aprecia hasta que se empieza a perder y no necesariamente. Este reino es dirigido a la profundidad del corazón humano. Entonces, ante el anuncio de ese reino, pues la consecuencia es obvia, ¿verdad? Jesús va a decir que ese reino o se recibe y se acepta o no. No podemos ir con un pie en el barco y otro en el avión, ¿verdad? O sea, simplemente o lo aceptamos o no. No hay, como se decía antes, medias tintas, no hay. Simplemente hay una radicalidad. Es una decisión profunda y radical. O se opta o no se opta por él. Y si se opta por él, tiene que existir lo que se llama la metanoia. Fíjense que no le pongo la palabra conversión, porque la palabra conversión ha sido tan usada en la iglesia y las personas no la entienden en su raíz griega.
Y generalmente piensan que sí, ahorita entramos en un periodo de conversión en la iglesia, si no damos limosna hay que dar limosna, si no hacemos ayuno hay que ayunar, y si no damos, y que no hacemos oración ahora hay que hacer, y sacrificio, bueno. Entonces, pareciera que solo es esos 40 días de la cuaresma, y luego ahorita que viene el Adviento, el mes de Adviento, y entonces estamos en ese periodo. No, no se trata de eso. Tampoco se trata de lo que pasa cuando vamos a la confesión, que es un pecado que confesamos siempre, el mismo pecado toda la vida. No se trata de eso. No es eso. Ya lo dijimos en la sesión anterior. Es realmente darme cuenta, crear conciencia de que mi criterio está errado y que necesito cambiarlo. Eso no lo puedo hacer yo sola. Entonces, esa es la palabra conversión, o sea, metanoia. No se trata de mortificación, sino de cambio de criterios. No se trata tampoco de cambio de postura. No se trata de, ay, ahorita estamos en ayuno, voy a aprovechar para adelgazar, no voy a comer pan. No, no se trata de eso. Se trata realmente de regresar. Aquí tenemos que regresar al tema 2 y 3 y 4. O sea, el mal. La raíz del mal es el pecado. El pecado no es otra cosa que alejarme de Dios. Entonces, la metanoia es todo lo que me alejó de Dios, que yo me doy cuenta que me aleja, pues pedir su ayuda para retornar a Él. Eso es todo. Entonces, dice, esa es una condición sine qua non para poder acceder al reino. O sea, sine qua non quiere decir que sin esa condición de metanoia, no way, no hay forma. No hay forma de por mucho que estemos, y van a encontrar ustedes en el Evangelio pasajes que dice, bueno, llegamos y cerraron la puerta y entramos y tocamos y pregunta el Señor, ¿quiénes son? Pues nosotros que hemos estado contigo, comido contigo, hablando de ti. No los conozco, no hubo metanoia, no hubo cambio y esto no es mágico. Así como dijimos que no es utopía, que no es un ideal, pues tampoco es una cosa superflua, es algo realmente serio, es una propuesta seria de relacionarnos íntimamente con Dios o no. Si Dios existe, es lo más importante, y si no existe, pues entonces está bien, ya tomamos una decisión que no existe, ¿verdad? Así es que desde esa perspectiva, el tema es el único mandamiento, que tampoco es mandamiento, sino que es la consecuencia lógica, ¿verdad? De si se reconoce a Dios como un ser que existe y que es lo más, no lo más importante, sino que es lo único. No hay nada más fuera de Él, pues toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, todo, pues tiene que estar dirigido a Él. Y como no lo podemos hacer directamente persona a persona, pues lo identificamos o lo relacionamos con el prójimo. Entonces, esa es la conversión, ¿verdad? Tan íntima que exige desapegarse, ¿verdad? Desapegarse de que si me quitan esto, si doy aquello, o sea, todos se lo pueden llevar si eso pasa. Lo importante es la salvación, ¿verdad? Claro que ese es un tema muy radical y no todo el mundo lo puede entender de esa manera, ¿verdad? Se necesita la relación íntima para darse cuenta hasta qué punto es importante mantener esa relación, y vamos a ver que como va a ir explicando Jesús el reino de Dios, como el que encuentra un tesoro, una perla, que lo vende todo para quedarse con ese tesoro, para quedarse con esa perla. Pues entonces a eso se refieren las parábolas, ¿verdad? Al desapego, a la despreocupación, porque es tan valioso esa relación íntima que no me imagino la vida sin esa relación. Entonces, expresada de una manera positiva, dice, es la conversión radical que está sintetizada en justamente
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Bueno, quedan 3 minutitos y ya no nos conectamos porque la vez pasada ya se me conectaron solo como 3. Entonces, no sé si quedan en estos 3 minutitos preguntas, dudas o algo. Lo que viene aquí, más adelante en este tema 5, es cómo Jesús presenta el reino de Dios a través de sus parábolas, a través de sus milagros, a través de sus exorcismos y cómo realmente las bienaventuranzas, que va a ser la carta magna que va aquí en este mismo tema. Así es que si pueden avanzar un poquito con la lectura de esos últimos temas, como les digo, son los milagros, las parábolas y la carta magna. Son solo 3 temas que nos faltan de este, me parece que es el 4, el 5 y el 6. Ahorita abarcamos el 1, el 2 y el 3. Así es que si pueden leer para avanzar un poquito. Disculpe, los milagros. ¿Qué más, licenciada? Parábolas, milagros y la carta magna, o sea, la ley del Nuevo Testamento, que son las bienaventuranzas. Me parece que están de la página 120, como de 115 a la 135, son como 20 páginas, que es lo que faltaría de este tema. Mire por dónde vamos ya vamos por la página 135 casi, o 40 creo. Ah, sí. Así es que vamos avanzando. Les agradezco muchísimo entonces que estén, me alegro que se hayan conectado, que estén bien y si Dios permite nos vemos dentro de 8 días. Y si están dispuestos para la primera semana de septiembre, me estaban sugiriendo ahí que nos juntáramos los que pudieran. Estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo en Tivoli, un temprano 8:30, 9, no llevar nada más, solo ustedes, los que puedan, la primera semana de septiembre. Me avisan por el chat, por favor, si pueden o no. El sábado, ¿verdad, licenciada? Sábado, sí, sábado. ¿Y cuál sería el primer sábado de septiembre? Es el... Creo que es 3. Sábado 3. Sábado 3. Entonces solo me dicen si sí o si no, porque bueno, si de plano no hay nadie, ¿para qué, verdad? Pero si hay la mayoría, pues veamos si se puede. De 9 a 11 era, ¿verdad? Algo así. Sí, ok, Laurita, está bien. De 8:30, no es nada, pues si llevan dudas, preguntas, compartir un rato y luego pues ya nos vamos. En Tivoli. En Tivoli sería. Pero me avisan para poder pedir el salón con el padre. Muy bien, licenciada, gracias. Bueno, entonces que pasen feliz noche y nos seguimos viendo. Gracias igualmente. Buenas noches para todos. La semana entrante, ¿verdad? ¿Te manda? La semana entrante le tendríamos que avisar porque ya sería